Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 6268 diagonal 2019, que nos va a permitir entender un conjunto de cuestiones, un conjunto de temas alrededor de esa figura de los refugiados, esa figura que en la teoría de los derechos humanos, pero también en la práctica, son a veces los sujetos más vulnerables, los sujetos más débiles y aquellos que, por tanto, hay que proteger con mayor cuidado y hay que verificar que no se violen sus derechos humanos. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Gabriela Morales. Gabriela, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por hacernos el privilegio de acompañarnos y le doy también la bienvenida a Luis Enrique García Lamora. Luis Enrique, bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Buenas tardes. Oye, y si te parece, pues empezamos contigo, Luis Enrique, para que nos ilustres, para que nos puedas compartir la narrativa de cómo este caso llega a la Corte. Se trata de un amparo directo en revisión, es decir, pues ya hubo un periplo procesal, ya hubo una serie de argumentos desde la presentación de la demanda en los conceptos de violación, los recursos, en fin. Cuéntanos un poquito cuál es el contexto fáctico, la secuela procesal y cómo llega el caso a la Corte, Luis Enrique, por favor. Claro que sí, Miguel. Mira, este es un asunto en el que la quejosa es una persona que se llama, vamos a ponerle Rosa. Rosa es venezolana, es mayor de edad. Ella llega a territorio nacional en septiembre del 2016. Ella ingresa al territorio mexicano de manera regular. Entonces, no es hasta 2018 que se presenta ante la Comar. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para solicitar el pronunciamiento que se le declare la calidad de la condición de refugiada, ¿no? Para que pueda estar aquí en territorio nacional de forma regular. La Comar dice que con fundamento en el artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en relación con el 19 de su reglamento, pues debe desecharse esa solicitud. ¿Por qué? Porque la promovió, hizo la petición después de los 30 días a que se retiren esta normativa. Por lo tanto, era desechada su solicitud. En su contra, ella insta un juicio, ella promueve un juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ella señala como resolución impugnada esta determinación adoptada por la Comar, consistente en el desechamiento de su solicitud, ¿no? Entonces se tramita el juicio ante una sala regional metropolitana de ese tribunal y al final se dicta una sentencia. La sentencia que dicta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoce la validez de la resolución que desecha la solicitud formulada por Rosa. En su contra, la quejosa promueve juicio de amparo directo y en el cual señala como acto reclamado la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en sus conceptos de violación, como lo rige la técnica del juicio de amparo directo, plantea la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y 19 de su reglamento. Entre otras cuestiones, lo que alega a manera de conceptos de violación es que esa normativa es restrictiva de su derecho a solicitud a un asilo o a una condición de refugiada y que no es justificado el hecho de que les otorgue nada más 30 días a partir de su ingreso a territorio nacional para solicitar esa condición. ¿Por qué? Por esa característica especial que tienen las personas que solicitan asilo o refugio. Se admite por el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa y una vez que se tramita todo el juicio, se dicta una sentencia. En la sentencia se analiza primero la inconstitucionalidad de los artículos,
se llega a la determinación de que los artículos no son inconstitucionales, y luego aborda el estudio de los conceptos de violación que están enderezados a controvertir la determinación de la Comar. Finalmente, los magistrados integrantes del tribunal colegiado estiman que son infundados los argumentos debido a que, como lo explica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, efectivamente esta persona solicitó esa calidad mucho después de los 30 días a que se refieren los artículos, ¿no? Entonces, por esa razón, niegan el amparo. Inconforme con esa determinación, la quejosa recurre la sentencia reclamada. Es decir, interpone un recurso de un amparo directo en revisión, y así es como llega a la Corte este asunto. Correcto, muy bien, muchísimas gracias, Luis Enrique. Gracias. Voy contigo, Gabriela, voy contigo para lo siguiente. Entonces, a ver, para las personas que están viendo el programa, tenemos un artículo en la Constitución mexicana, el artículo 11, que establece la figura del asilo, del refugio. Tenemos derecho internacional de los derechos humanos en la materia. Y luego tenemos a nivel ya de norma jurídica inferior, rango legislativo, rango reglamentario, como lo acaba de explicar con gran claridad Luis Enrique, esta, digamos, modalidad de ejercicio de la solicitud de asilo, que consiste en los 30 días, en estos 30 días. Entonces, a partir de esta conformación, el cuestionamiento es si estos 30 días son o no compatibles con la propia lógica del refugio, de la figura de refugiado, y para ello la Corte aplica una metodología, creo yo, muy interesante, que es la proporcionalidad. Cuéntanos esta parte, ¿cómo se va acercando a partir de donde nos dejó Luis Enrique, que es la llegada del tema a la Corte, a través de este amparo directo en revisión, cómo la Corte va desarrollando el análisis en el ámbito de competencias que le corresponde, porque aquí sí es muy importante señalar que es un amparo directo en revisión, que sabemos que es una figura que tiene limitada la procedencia, pero también la materia. Entonces, hay un conjunto de cuestiones, ¿no? Gabriela, hay un conjunto de cuestiones. Ayúdanos a entender esta parte, por favor. Primero me gustaría introducir un elemento que ya mencionó, que ya mencionaste, Miguel, que es muy importante, la figura de las personas refugiadas, ¿no? Porque creo que el público debe de conocer que usualmente existe una confusión entre las personas migrantes y las refugiadas. Y creo que hay una característica, un factor humano que es relevante, que se basa en que una persona refugiada está huyendo de su país de origen, ¿no? Tiene unos motivos de persecución, con lo cual no estaría en posibilidad como una persona migrante de ser devuelta o de regresar a su país, porque esto tendría consecuencias en algunos casos en su vida. Entonces, creo que eso es un elemento importante a establecer, y por qué existe una legislación como específica, aparte de la migratoria, sobre el tema de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Entonces, tomando en cuenta como esta diferencia, el razonamiento que se hace una vez que el asunto llega a la Corte es este test de proporcionalidad, ¿no? Porque por un lado tenemos esta figura internacional en donde se protege el derecho humano a solicitar asilo, pero esto debe de ser valorado o evaluado también con el procedimiento interno que existe en el país para poder llegar a esta protección. Esto es muy interesante de acuerdo a los estándares internacionales, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, a través de una opinión consultiva, que es la 25, aborda el tema, ¿no? La parte del debido proceso en lo que se refiere al reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? Entonces, este debido proceso, digamos que entra en juego en esta parte de la proporcionalidad, ¿no? O sea, si bien el derecho de las personas a solicitar la condición de refugiadas es importante, debe de existir un equilibrio, o se pondera con otros elementos,
como la legislación que establecen los estados, en este caso el mexicano, respecto a en una ley secundaria reglamentar este procedimiento, ¿no? Entonces vemos que tanto la legislación en esta materia específica de refugio como su reglamento cumplen con esta parte de constitucionalidad. O sea, no estaremos como analizando este primer elemento de esta parte, digamos, sigue este camino que han marcado los estándares internacionales. Ahora, un elemento que ha sido de mucho debate es el establecimiento de los plazos. El plazo de los 30 días, ¿no? Inclusive en los estándares internacionales, ya esta opinión consultiva 25, como también el año pasado se publicó un informe justo sobre el debido proceso, el tema del asilo de las personas refugiadas por la Comisión Interamericana, entra al fondo del plazo y del debido proceso. En los estándares internacionales no se establece un plazo, digamos, fijo, no existe como un estándar, o sea, existen ejemplos de otros países, de hecho, la Corte Mexicana retoma estos ejemplos de cómo el establecimiento de un plazo no vulnera el derecho per se, pero también entra al estudio de que si este derecho humano para ser protegido tiene que guardar proporcionalidad con el cumplimiento de la legislación interna, ¿no? Es un requisito que no se puede salvar. Ahora, el reglamento de esta ley en el artículo 19 justo establece la excepción de que en algunos casos, cuando no se puede hacer esta solicitud del reconocimiento de la figura de refugio, se puede otorgar una excepción siempre y cuando se demuestren cuáles fueron como las condiciones o las causas que no permitieron que se hiciera en el tiempo debido. Correcto. Entonces, a partir de esto que nos comenta Gabriela, Luis Enrique, tenemos ciertamente el establecimiento de un plazo, pero también hay una pequeña puerta de excepción, ¿no? Porque la propia condición de refugiado, digo, yo sé que aparentemente 30 días puede alguien que esté viendo el programa decir, oye, no, bueno, en 30 días ya tenías que haberlo atendido, resuelto, no, digamos, planteado, ¿no? La solicitud. Pero puede haber una multiplicidad de situaciones de refugiados. Es decir, puede haber gente, como tú muy bien lo dijiste, que entre de manera regular por vía aérea, que se pueda situar, que se pueda ubicar, y habrá gente que llegue sin nada, atravesando ríos. Es importante para el análisis de la constitucionalidad del plazo esta cuestión que comenta Gabriela de la excepción, de darse cuenta de la multiplicidad de situaciones que puede enfrentar una persona en situación de refugio, Luis Enrique. Me parece que sí es importante porque el propio artículo 18 dice que hay que solicitar, o sea, que el extranjero que solicite ese reconocimiento como refugiado debe de hacerlo 30 días posteriores a su ingreso a territorio nacional, o bien cuando le haya sido materialmente posible, ¿no? Hacerlo. Ahí es donde me parece que ahí encuentra justificación estas cuestiones fácticas que dices que quizá alguien llega por vía aérea al aeropuerto de la Ciudad de México, o bien pues cruza una frontera de manera ilegal, huyendo del país, o una cuestión así un poco más desfavorable. Entonces, por eso tiene 30 días a partir de que ingrese, o bien de que materialmente se le sea posible ingresar esa solicitud ante la Comar. Entonces, este derecho que analizamos en esta sentencia es sumamente sensible. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio, por decirlo así, o son circunstancias sabidas que no nada más los mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿no? En este caso, los centroamericanos casi siempre, ¿no? Que ingresan a territorio nacional, ¿no? Algunos, o los sudamericanos que ingresan vía aérea, ¿no? Como sea que tengan el ingreso, y casi siempre en esa condición, como ahorita expuso muy bien Gabriela, pues esa vulnerabilidad que ellos, que les recae al ser ese tipo de personas, y por eso dice el artículo
que pues ya sea cuando ingresen o bien pues, les sea materialmente posible. Eso es en cuanto al artículo de la ley. ¿El reglamento qué dice? Dice que para efectos del cumplimiento del artículo 18, la coordinación puede recibir como tal esa solicitud, pero cuando se acredite la imposibilidad material que tuvo la persona para hacerlo. Entonces, ahí es donde la segunda sala tuvo un especial cuidado porque el texto de la norma dice acredite, ¿no? Como ahorita lo comentábamos, es de manera fehaciente, lo cual para una persona en ese tipo de condiciones, pues suena muy difícil. Ahí está, suena en términos prácticos, ¿verdad? Sí, En claro. términos prácticos, hay que voltear a ver la realidad. Ahora, hay una mención en la sentencia también, Gabriela, y ahorita Luis Enrique nos acaba de recordar, pues que no estamos hablando de un debate académico, no es un debate teórico de conceptos, de abstracción, estamos hablando de la vida de personas, de la vida de seres humanos de carne y hueso, y esta tensión migratoria que existe en la realidad, vaya, insisto, no se trata de cerrar los ojos a lo que todo mundo sabemos, ¿verdad? Esta tensión migratoria en nuestra frontera sur, particularmente, porque la situación en muchos países vecinos a México es una situación delicada, es una situación, en algunos casos, desesperada, de pobreza, de violencia, y en México tenemos nuestros problemas, ¿eh? Tampoco quiero decir que porque a lo mejor ellos dicen, no, vamos a llegar a un país, no, es que aquí también hay problemas, no, tampoco vamos a negarlo, pero es una situación que, en fin, es muy, muy delicada. Y aquí la pregunta sería, para efecto del test de proporcionalidad que propone la sentencia, ¿qué tan relevante es esta presión migratoria? Porque alguien podría decir por ahí, bueno, es que si hay políticas migratorias, y le pasó al propio gobierno de Estados Unidos, si hay políticas migratorias muy aperturistas, muy garantistas, se genera el llamado efecto llamada, ¿no? Es decir, la idea de que pues vengan porque aquí podemos recibir a millones y millones de personas que huyen de sus respectivos países. Y esto, bueno, pues a su vez genera presión sobre sistemas de salud, sistemas asistenciales, sistemas educativos, etcétera. Pero por otra parte, también la dimensión de derecho humano. Hay un derecho humano. Yo por eso citaba el artículo 11, porque ese es el punto de partida. Finalmente, entonces, ¿para qué quieres ese artículo 11 si luego vas a salir con requisitos administrativos que en la práctica, como ahorita decía Luis Enrique, pues cómo, a ver, acredítame lo que no, ¿y qué quieres que haga? ¿Que traiga un testimonio notarial? Pues no se puede, ¿verdad? Pues si soy un refugiado. Entonces, ¿qué tanto implica, Gabriela, para el test de proporcionalidad esta presión migratoria, esta afluencia, digamos, migratoria en nuestras fronteras? Aquí, Miguel, nuevamente tocas un elemento muy importante, tanto en el artículo 11 como en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana que les mencionaba, la 25, tiene un elemento que es, yo creo, la base y que se retoma en el test de proporcionalidad, que es este derecho a solicitar y a recibir el asilo, ¿no? Creo que a diferencia de otras figuras dentro de la movilidad humana, como puede ser la migración, el asilo tiene una característica como muy específica. No es una concesión que se hace, es un reconocimiento por parte de los estados. Entonces, creo que eso es un elemento de peso para este tipo de casos, porque a diferencia de otras figuras dentro de la movilidad humana, como tú bien mencionaste, que entran en esta tensión con la política migratoria, podrían justificarse determinadas acciones o medidas legislativas o procedimentales. En este caso, sí se toma en cuenta la política migratoria que muchas veces va de la mano de elementos como la seguridad nacional, pero que si uno compara el flujo de personas que son solicitantes de asilo a personas migrantes, que no les estamos también quitando como importancia o haciendo menos sus derechos, porque como bien mencionabas, el derecho también al tener una vida mejor, mejores condiciones de vida, no se puede desestimar.
entró también como parte de este análisis, ¿no? Porque si bien se reconoce que los estados tienen esta potestad de decidir y definir cómo van a regular el control de sus fronteras, creo que ahí parte de la atención está también en un elemento que es la seguridad nacional, el tema de la política migratoria, pero que en esta figura de los solicitantes de asilo, la atención o los elementos que deberían de pesar son otros, ¿no? Y que son los que se reconocen, y un poco lo que decía Luis Enrique. O sea, un solicitante de asilo, por ejemplo, en el procedimiento, la carga de la prueba para el reconocimiento de la figura de refugiado, no se le piden, como decías tú, una testimonial o quizás como elementos físicos, ¿no? Documentación inclusive, porque las personas solicitantes de asilo muchas veces salen de sus países huyendo con lo que traen puesto. Entonces, en ocasiones ni siquiera cuentan con la documentación vigente o pueden perderla en el camino. Entonces, también este elemento de la excepción que introduce el artículo 19, pero que a la vez crea como una trampa, porque el hecho de probarlo a mí fue lo que me llamó la atención en la sentencia, ¿no? Creo que es el punto medular, o sea, cómo pruebas, cómo demuestras esos elementos bajo estas circunstancias. Ahora, algo que mencionabas y que este programa tiene parte de este objetivo es que todos estos procedimientos, todos estos requisitos, muchas veces están diseñados desde una mirada jurídica y no así las personas cuentan con esta instrucción o formación para entender los procedimientos, los plazos, los recursos. Entonces, aunque parecerían que 2 años es una cantidad de tiempo que rebasa lo razonable, me parece que el estudio, como se hace en esta sentencia del caso en específico, tomando en cuenta, por un lado, el peso de la figura y la importancia de la protección, es parte de estos elementos innovadores o que son relevantes. Es importante también señalar que el desarrollo de los estándares internacionales, no solamente de la Corte Mexicana, son recientes. Yo les hablaba de esta opinión consultiva de 2018, este informe que se saca en 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este caso que llega a la Corte también en 2020 se resuelve. Entonces la Corte va en avanzada y es un buen inicio para empezar a tocar temas que regularmente no tenían acceso a este grupo específico. De hecho, la Corte en la argumentación que se realiza en la resolución habla que no existe jurisprudencia en el caso. Entonces, eso también me parece importante destacarlo, porque se están abordando temas y se están atendiendo grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad que anteriormente no llegaban, ¿no? O no se conocía estas realidades. Condiciones de vulnerabilidad, muy bien dicho, y extremas, porque de eso trata el asilo, de eso trata el refugio. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis sobre el amparo directo en revisión 6268, diagonal 2019, con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y reflexión sobre este amparo directo en revisión, el 6268, diagonal 2019, con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Luis Enrique, para plantearte lo siguiente. Obviamente, aquí mismo en el programa hemos expuesto muchas sentencias de la Suprema Corte que aplican el test de proporcionalidad. Casos pues emblemáticos incluso, como el famoso amparo en materia de uso lúdico de cannabis, ¿no? En fin, es una metodología relativamente frecuente en este tipo de pronunciamientos, y uno de los pasos, metodológicamente hablando, del test de proporcionalidad, el último de hecho, es esa ponderación. Es un poco ponderar beneficios contra perjuicios, etcétera.
Y aquí la pregunta que te quiero plantear, Luis Enrique, es, dado que la Corte, bueno, adelanto la conclusión, estima que sí es constitucional el plazo, ¿qué pasa con la consecuencia? Es decir, la consecuencia de que no se tramite la solicitud que hace esta persona, la habíamos llamado, habías propuesto que la llamáramos Rosa. Rosa, Sí, bueno. sí. Y que quede constancia que es un nombre absolutamente ficticio para Sí. efectos del programa nada más. Así, es producto de la imaginación literaria de Luis Enrique García de la Mora, que conste, ¿verdad, Luis Enrique? Perfecto. Bueno, pero a ver, entonces, decimos, en todas las instancias perdió, ¿no? En todas las instancias, pues no le dieron la razón. Entonces, llega a la Corte y la Corte dice, es constitucional el plazo, no se te va a tramitar tu solicitud de asilo. ¿Qué pasa en esa última parte, en ese último paso del test de proporcionalidad cuando ponderamos cuánto se gana, cuánto se pierde? Porque la consecuencia humanamente es dura, es dura. Pues básicamente es regrésese usted a Venezuela, ¿no? Sí, desde luego. Aquí lo importante es que se tiene que tomar en cuenta que conforme al derecho humano de refugio, hay una cuestión muy particular. ¿Cuál es esa cuestión? Que mientras tanto se solicite el refugio, ¿no? La declaración de condición de refugio, no se puede devolver a la persona, no se puede regresar, no se puede expulsar o no se puede llevar a las fronteras, ¿no? Hasta en tanto, esa es la cuestión, hasta en tanto la autoridad migratoria haga una evaluación de su caso particular. Entonces, no importa que ya lo haya pedido, o sea, no importa cuál vaya a ser el resultado, mientras tanto no haya una decisión de fondo al respecto, porque hay que recordar que el reconocimiento de la condición de refugiado se da en tanto se reúnan los requisitos. ¿A qué nos referimos? Es decir, con que la persona esté por algún temor fundado, huya o salga de su país, ¿no? Por las condiciones propias de esa nación, por algún temor en donde corra peligro su integridad física. 2, que esté fuera del país. Y 3, que no se quiera acoger a la protección de ese país. Entonces, esa condición de refugiado se da en cuanto se reúnen los requisitos, pero necesita una declaración del Estado mexicano, ¿no? De acuerdo a la normativa interna. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia analiza el tercer peldaño del test de proporcionalidad, si es proporcional en sentido estricto. ¿Por qué? Porque si la restricción de la medida es viable para alcanzar un beneficio mayor, por así decirlo, se lleva a la determinación de que sí. ¿Por qué? Porque el hecho de establecer un plazo como tal y una excepción pues da lugar a las personas a que puedan solicitar ese reconocimiento a la autoridad migratoria. Y mientras tanto, no estén de manera irregular en territorio mexicano y que al no estar de manera irregular, automáticamente pues tengan una como circunstancia de reconocimiento, una protección del Estado y así pues sea más difícil violar sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arriba la determinación de que sí es proporcional en sentido estricto, y bueno, una vez que se analizaron el primero, el segundo y el tercer peldaño del test de proporcionalidad, se declara la regularidad constitucional del artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y así. Oye, este argumento, Gabriela, este argumento que nos indica, que nos recuerda, porque evidentemente está en la sentencia, Luis Enrique, a mí me llamó mucho la atención, es muy interesante, porque se plantea como un argumento en favor del propio solicitante de la situación de refugio, es decir, el hecho de poder fijar un plazo te da a ti certeza respecto de tu situación jurídica en la calidad de internado en el país. Vamos a ver, estás físicamente aquí. Estás físicamente aquí, entonces tenemos dos posibilidades. Una, o que estés bajo un trámite administrativo de solicitud que llevará su tiempo, llevará su secuela administrativa, etcétera. O la otra, que seas un migrante irregular. Entonces, la Corte en la sentencia dice, pues yo prefiero que estés
bajo esta condición, porque incluso hay una parte de la sentencia donde dice, es que esto te protege incluso frente a terceros. Deja ya las autoridades, también incluso frente a terceros, porque sabemos que hay grupos de traficantes de personas, hay grupos de crimen organizado que están ahí, pues un poco al acecho de esta vulnerabilidad humana tan difícil, ¿no? Pero a la postre, a ver, ¿no queda un poco desdibujado el argumento cuando ves la consecuencia? Porque la consecuencia de que el plazo sea constitucional, dado que esta persona no lo cumplió 2 años después o solicitó 2 años después, pues la consecuencia es, digo, no lo dice la Corte porque no lo puede decir en una sentencia de ADR, pero la consecuencia administrativa a la postre, como yo decía hace un rato, es, pues regrese usted a su país. Usted no va a tener la calidad de refugiado porque lo pidió fuera del plazo y estamos declarando que el plazo es constitucional. ¿Te suena, Gabriela, esto? ¿Compartes esta conclusión o no? Me suena, y también hay un elemento que introduce en su análisis la Corte que me parece importante. O sea, creo que toma en cuenta también esta posibilidad de que al hacer constitucional el plazo, protege a la persona de que se quede con un estatus irregular, más allá del crimen organizado y de todos los otros elementos que pueden vulnerar sus derechos. El estar en una condición irregular viene como en efecto dominó, o pone en riesgo y hace más susceptibles a las personas de que sean vulnerados sus derechos, porque en México tenemos que varias autoridades, inclusive también instituciones privadas, cuando las personas no cuentan con un estatus migratorio regular o alguna figura como en el caso de los solicitantes de asilo, pues no, se les niegan los derechos, ¿no? Derechos como la salud, la vivienda, el trabajo, o se les somete a condiciones mucho más precarias, por ejemplo, las laborales, por no tener este estatus regular, que en este caso no sería migratorio. Ahora, en lo que comentabas, Miguel, de bueno, por un lado, se trata de proteger a través de la certeza jurídica con el plazo, pero efectivamente al proteger pues sí, se orilla a aplicar lo que ya había mencionado Luis Enrique, que es justo a la medida que no se quiere, que es el principio de no devolución. Eso en los estándares internacionales ha sido una pieza clave en materia de asilo y refugio, porque justo lo que se menciona es que además de que exista la posibilidad de que soliciten y que se conceda la condición, el principio de non-refoulement, como se conoce en los estándares internacionales, es vital, porque si la persona salió huyendo y tiene este temor fundado, pues es un riesgo, ¿no? Y se contravienen estos estándares internacionales si se regresa. Ahora, aquí habría que analizar, porque también la ley, esta ley que se especializa en materia de refugio y asilo político, también ofrece otras figuras que son por las que se han optado, que es la protección complementaria. Cuando tú no entras en esta definición como tan exacta de la condición de refugiado, puede existir todavía la alternativa de que tengas un tipo de protección internacional, ya no con la condición de refugiado, pero sí como digamos, el objetivo principal es que no haya esta devolución al país de donde vienes huyendo, justo por estos motivos o temores fundados que se están manifestando. Entonces, creo que esa es una salvedad que podría ayudar, que en el análisis no se encontró, pero creo que también obedece a la novedad de estos casos y de la figura, porque también creo que muchas veces se sigue mezclando elementos. O sea, hablamos de la política migratoria como algo en general, pero creo que es muy relevante establecer las diferencias de los perfiles de quienes entran dentro de la política migratoria y en este globo que le llevamos movilidad humana, que cuáles serían los alcances o los efectos para una persona migrante, para una persona solicitante de asilo, inclusive para alguien que solicita asilo político es muy diferente a alguien que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado,
o a una persona apátrida. Creo que apenas estamos desarrollando en México como la aplicación de estos estándares y la interpretación, y que es un fenómeno regional y global, porque el tema de la movilidad humana está muy presente, pero estamos como más familiarizadas o más, sí, hay como un desarrollo normativo, tanto nacional como internacional, más enfocado hacia la migración económica. No por hacerla menor, pero me parece, y que las realidades que se toman en cuenta en el análisis tienen más ese enfoque que el enfoque de las personas solicitantes de asilo. Inclusive, algo que rescata la sentencia y que me pareció relevante es el reconocimiento de la figura o del rol del Alto Comisionado de las Naciones, del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Refugiados, en donde el ACNUR ha sugerido a los países, porque pues no tiene este efecto vinculatorio sus observaciones, de no establecer un plazo, justo por todo este contexto y estas, digamos, consecuencias que se pueden tener. Lo retoman en el análisis, pero también justo rescatan esta parte que es una sugerencia, ¿no? No es algo obligatorio o todavía no está al día de hoy en los estándares internacionales como algo que tengan que cumplir los estados. Oye, esta variedad de causas, de orígenes, de consecuencias jurídicas también que señalas, Gabriela, de las personas que salen de su país, me interesa mucho. Ahorita vamos a regresar sobre eso, porque también ahí, como muy bien lo señalas, hay un trato diferenciado para personas apátridas, para personas que solicitan asilo o refugio, o para esta migración económica que, por cierto, puede ser por arriba o por abajo. Es decir, puede ser que haya una migración de precariedad económica, o puede ser que haya una migración de inversiones también, de inversiones, porque ahora todos los países han desarrollado esto del estatuto de inversionista, que es básicamente, te abrimos la puerta si traes dinero, ¿no? Lo cual no sé cómo se deba de leer en términos de derechos humanos y en términos de no discriminación, ¿no? Ahí hay un tema. Ahorita regresamos a eso. A ver, déjame insistir, Luis Enrique, me interesa mucho esto. En ese desarrollo metodológico del test de proporcionalidad, por ejemplo, ahorita escuchando a Gabriela pensaba, ¿qué sucede para lograr el objetivo que la sentencia misma utiliza para justificar la constitucionalidad? Si tú declaras inválido el plazo, es decir, si la Corte dice, lo que queremos es que haya certeza jurídica para que estas personas no estén en situación irregular, para que no estén con un estatuto jurídico indeterminado y no vayan a ser objeto de abusos por parte de autoridades, dice la sentencia, o por parte de particulares. Y si quitas el plazo, no logras lo mismo. No, porque me parece un argumento un poco de esos argumentos que se muerden la cola, ¿no? Como que es un argumento autorreferencial. Pues quita el plazo, tramita el expediente administrativo de asilo con una certeza jurídica en vez de sujetar al plazo. ¿No se logra lo mismo? No, lo que pasa es que ahí fue donde fue muy cuidadosa la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa si quito el plazo? Pues de facto estoy dejando a todas las personas que vienen, que entran o que permanecen, ya sea que entren de carácter regular o que permanezcan irregularmente, como sea, el tiempo que ellos quieran, y en cuanto pues se les, no sé, o sea, se identifique que están como con una permanencia irregular, ellos digan, no, pues lo que pasa es que voy a solicitar esta condición de refugiado, ¿no? Entonces lo que no quieren es mantener a muchísima gente que esté de carácter irregular aquí. Sin embargo, por eso se hace la práctica esta de interpretación conforme. ¿Para qué? Para dejar el plazo, pero ser mucho más flexibles al respecto. Que no se tenga que acreditar como tal, con pruebas fehacientes, el dicho por el cual materialmente no pudieron hacer esta solicitud. Sin embargo, pues sí es de interés superior para el Estado mexicano que no se permita lo que tú decías. Oye, pues si te quito el plazo, pues si ya no va a haber plazo en cualquier momento, cualquier persona puede estar aquí de manera irregular y nadie va a decir nada porque pues, ellos van a decir que estaban esperando el momento para solicitar esa calidad, ¿no?
Entonces, esa sería, y bueno, pues no gozarían de todas las prerrogativas que pueden tener una vez que se les haya reconocido la condición. O sea, entiendo que el argumento es como muy difícil, pero ahí fue cuando fue muy cuidadosa la segunda sala, es decir, que subsista un plazo, pero hay que ser sumamente flexibles al respecto. O sea, no hay que ser tan rígido, y por eso, como decía Gabriel, el estándar probatorio que debe regir conforme al 19 del reglamento debe ser mínimo, que casi debe de versar acerca de las manifestaciones que ellos plantean, por lo cual no fue materialmente posible ingresar esa solicitud ante la Comar. Ahí está, esa es una solución interesante. Ahí, y además hay que decirlo claramente, está la Corte incidiendo en una política pública y hay un debate contemporáneo, ustedes lo saben, hay un debate contemporáneo sobre qué tan legítima es la intervención judicial en políticas públicas, porque esto es una definición del Estado mexicano. El Estado mexicano pues tiene que regular el tema de fronteras, el tema de internamiento, el tema de movilidad humana y es complejo, pero esa situación de ser cuidadoso, de flexibilizar cargas probatorias, etcétera, pues puede ir en la dirección correcta. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vayan para continuar en este análisis de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 62-68/2019 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para esta última parte en la conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 62-68/2019 y el estatuto jurídico de los refugiados, de los solicitantes de refugio en México. Déjame retomar esta parte, Gabriela, que decía antes del corte. Es una política pública, es decir, la Corte, en fin, ahí está el pronunciamiento, esta flexibilización importantísima que subraya Luis Enrique de los requisitos a través de la técnica y la interpretación conforme, etcétera. Pero en realidad también es un tema que se tiene que dialogar con otras instancias del Estado mexicano. Diría, haciendo una paráfrasis de Bobbio, aquí la Corte no puede sola. Es una definición de instituciones del Poder Ejecutivo, es una definición de legisladores también. ¿Compartes este punto de vista? ¿Te parece que esto hace sentido en el concepto general de políticas de asilo y refugio del Estado mexicano? Sí, efectivamente coincido, Miguel, porque justo la tendencia que se ha manifestado en los últimos años en torno a la movilidad humana es el tema de la corresponsabilidad. Se habla mucho en la parte internacional, dado el fenómeno de la movilidad humana que involucra a varios países, pero creo que este criterio se aplica también al interior. Finalmente, para todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, en donde se incluye también a las personas solicitantes de asilo, pues estos estándares aplican al Estado y la concepción del Estado como sus tres poderes. Y estos tres poderes se complementan. O sea, finalmente el rol de la Corte, del Poder Judicial, resulta complementario y favorecedor a la expansión de estos derechos. Yo lo pondría como símil escuchándoles, me llamaba la atención que es un gran paso, por ejemplo, todo el desarrollo que se ha hecho en la 10ª época respecto de cómo se han reconocido los derechos y se ha puesto la luz o se han enfocado a determinados grupos expuestos a condiciones de vulnerabilidad y cómo a partir ahora de la 11ª época esperamos que estos derechos se hagan eficaces y se materialicen. Entonces, justo lo que se esperaría en el desarrollo de la jurisprudencia en esta materia es que se vayan afinando como estos aspectos, ¿no? Esto que mencionabas de, ok, pero este argumento no al final se traduce o nos lleva al mismo lugar o puede exponer también a las personas en determinado momento a la violación de sus derechos. Sí, existe ese riesgo. Sin embargo, creo que también existe la oportunidad de seguir desarrollando y seguir implementando estos estándares internacionales que, como te mencionaba, son muy recientes, ¿no?
Y también algo que me gustaría rescatar es que muchas veces, aunque las personas vengan huyendo, en los países, por las condiciones en las que se encuentran, no existe una conciencia del riesgo. Anteriormente yo tuve la oportunidad de trabajar en Centroamérica y muchas veces estas condiciones de violencia se asumen como parte de una realidad cotidiana y tú no puedes asumir que eres un solicitante de asilo y que realmente tú estás huyendo o necesitas la protección que tu Estado no ha sido capaz de brindarte. Entonces, creo que también se pueden presentar casos de solicitantes de asilo que al llegar a México no sean conscientes que están huyendo de esta situación y solamente pueden vivir como esta experiencia de comparar cuando estás en un país con ciertas medidas o condiciones democráticas o de salvedad o de goce y ejercicio de tus derechos que te hacen consciente que lo que no tenías, ¿no? Entonces, creo que esta figura de solicitar asilo, el reconocimiento de la condición de refugiados va a ir avanzando. Eso es lo que se esperaría, porque la propia, digamos, dinámica que se está presentando en la región, en el país, apunta a ello, aún así, pese a la tensión que existe con el control de la política migratoria. Ahí más bien estaría como, sería importante sugerir, y es necesario que la política migratoria sea de control. Si hablamos de derechos humanos, podríamos hablar de otra forma de expresión respecto a la política migratoria más allá del control. O sea, ¿realmente el control es eficaz respecto a los derechos humanos? Esa sería como mi aporte. Pues la realidad es que es una gran pregunta, es una gran pregunta porque incluso en aquellos países más avanzados, bueno, nuestro país vecino del norte, con toda la tecnología, con todo el despliegue de recursos humanos, con todo el esfuerzo institucional de la Border Patrol, ¿no? La patrulla fronteriza y todo, pues no lo han logrado. Entonces, ¿qué podemos esperar de otros países como México que tiene menor capacidad de respuesta frente a esto? Y que también creo que tiene que ser una decisión de nuestro país y de nuestra comunidad, decir, a estas personas, ¿cómo y en qué condiciones se les puede recibir? Y incluso en qué números se les puede recibir. Quizás suene utópico una lógica de fronteras abiertas, pero también me parece un poco descarnado desde los derechos humanos poner a militares en la frontera y recibir a estas personas con ametralladoras, escopetas y balas, ¿no? En fin, ahí hay un tema humano también. Y México sabe de esto, ¿eh? México sabe de esto, porque lo ha padecido en carne propia, tampoco nos lo van a contar. Esto no es un examen académico, no es una cosa de libro. México sabe de temas migratorios y de temas de derechos humanos de migrantes. Ahora, en este sentido, Luis Enrique, ¿qué pasa si extendemos la película en el tiempo y nos damos cuenta de lo que ha sido el Estado mexicano en materia de migración? Escuchando ahorita a este comentario tan atinado de Gabriela, pensaba yo en el presidente Lázaro Cárdenas, pensaba en esa política migratoria de puertas abiertas, aperturistas, por ejemplo, para personas que huyeron en su momento de la Guerra Civil Española. Hay países en guerra civil no declarada en Centroamérica, etcétera. ¿No será que México debe mirarse, el gobierno de México, la política migratoria, en ese espejo tan a la altura del desafío, tan a la altura del tiempo que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas y recobrar esos grandes ideales profundamente patrióticos, nacionalistas, pero universalistas a la vez de tutela de los derechos humanos? ¿Te hace sentido, Luis Enrique? Sí, por supuesto que me hace sentido, nada más que el permitir esa libre entrada de personas, pues la verdad es que de facto va a generar muchas condiciones adversas, ¿no? Puede desestabilizar la seguridad, la economía. Entonces, me parece que sí debe de haber un control por parte del Estado y debe de haber políticas públicas para el efecto de que haya un control, haya identificación de personas y esto no genere condiciones adversas. Ahora, México antes era un país de tránsito, ahora es un país destino para las personas, por ejemplo, de Centroamérica o para varias personas de Sudamérica. Entonces,
Por eso a mí me llamó mucho la atención esta sentencia. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la resolución, el proyecto de sentencia, nos dimos cuenta que el artículo 11 como tal remitía, dice que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. Es decir, la propia Constitución te está remitiendo a ius cogens o ius cogens, ¿no? Que son todas estas normas imperativas internacionales que no pueden ser violadas, ¿no? Entonces, con base en esas normas internacionales, con todos esos instrumentos, es a la luz de cómo se hace el análisis en el presente asunto para la interpretación conforme del artículo 19 del reglamento. Entonces, se analizan tanto este sistema universal, que es el de la Organización de Naciones Unidas, así como el sistema interamericano, ¿no? Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, con base en todos estos criterios y las opiniones de la Comisión, es como se va desarrollando la interpretación conforme del artículo. Se hace alusión, por ejemplo, a los criterios de la Asamblea General de Naciones Unidas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? A la Convención Americana sobre Derechos Humanos también, del debido proceso, y con base en todo eso es como se llega a la decisión de que efectivamente lo que debe de regir al final respecto de los artículos que se controvierten o que se plantean como inconstitucionales a partir del amparo directo, es que el estándar de probatorio debe de ser mínimo para el efecto de que la persona que excede ese plazo de 30 días a partir de su entrada a territorio nacional, o bien de que esté materialmente apta para, bueno, materialmente posibilitada para presentar esta solicitud, pues debe ser mínimo el estándar. Es decir, básicamente, como lo comentamos hace rato, ¿no? Con meras afirmaciones. Oye, y también se cita derecho comparado. Hay en la sentencia la mención de algunos países que establecen plazos, digamos, semejantes o parecidos. Quiero decir con esto que México tampoco está solo, ¿no? O sea, hay un refuerzo argumentativo con base en el derecho comparado que me pareció por demás interesante. Para concluir, Gabriela, nos queda un minutito de programa. De fondo, hay una lucha por el debido proceso en el tema de la movilidad humana. Es importante discutir efectivamente cuestiones técnicas, operativas, procesales, como esta de la sentencia, pero bajo la lógica de los derechos humanos y el debido proceso. Sí, hay una lucha por el debido proceso. De hecho, eso es en lo que más se ha insistido. Ha existido siempre una relegación en el tema de la movilidad humana por tratarse de procesos o procedimientos administrativos. Casi siempre se hace más referencia al debido proceso en temas penales u otras materias, pero no así en la materia administrativa. También existen muchos retos en cuanto al debido proceso por los eufemismos, y creo que es importante mencionarlo. Tenemos dentro de la legislación eufemismos como el alojamiento o el aseguramiento, cuando es una detención, es una privación de la libertad. Entonces, en la medida que vayamos avanzando en que esos eufemismos desaparezcan y nombrar las cosas y los actos como son, vamos a poder entrar a sus consecuencias. Entonces, el debido proceso en cuanto a los plazos, también en cuanto a tomar en cuenta el contexto, creo que va a ser muy relevante, y como lo mencionaba, es una evolución, son pasos que se están dando no solo en México, sino también a nivel internacional, y creo que va a ser muy importante el diálogo que existe entre la Suprema Corte y los estándares internacionales que se están generando por los diferentes organismos internacionales, como lo mencionaba Luis Enrique. O sea, creo que ya es un avance que se hayan tomado en cuenta, que se haya entrado al análisis, que se debata, que se acepte que existe una tensión, y ahora esperaríamos que el desarrollo que se siga realizando vaya más allá y también retome como las partes del debido proceso que se han aplicado en otras materias. Las buenas prácticas, podríamos decir. Ojalá que sí, porque ciertamente es un tema que seguirá preocupando y ocupando a las autoridades del Estado mexicano.
Gabriela Morales, Luis Enrique García Lamora, gracias. Gracias a ambos por darnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.